Y el Gobierno Nacional ayer anunció dos nombres, dos candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se viene la era de la Corte de Milei. Mirá, las personas que tienen que reemplazar es, por un lado, a Juan Carlos Maqueda, el que está aquí, al lado mío, que cumple 75 años a fin de año y tiene que dejar su lugar. Y además la Corte tiene que estar integrada por 5 personas. Elena Hayton de Nolasco renunció, terminó, también había cumplido los 75 años, dejó de estar en la Corte en el año 2021, entonces tiene que completar esos dos lugares. Algo raro, porque de hecho todavía no está previsto que se pueda reemplazar a alguien que todavía está en el cargo, con el caso de Maqueda. Y de hecho, hoy se publicó en el Boletín Oficial una modificación de un decreto que permite precisamente iniciar el trámite de la propuesta y eventual designación antes de que venza su mandato. Así que eso es una novedad que está incorporando Milei para las designaciones. Vamos a conocer quiénes son los candidatos que propuso el Gobierno Nacional. Primero, García Mansilla, que de hecho tiene una combinación de dos facetas. Es catedrático, de hecho es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, una persona muy respetada en el ámbito académico, constitucionalista, de hecho ha sido muy crítico de muchas decisiones que han afectado, según él, a al derecho constitucional durante la gestión anterior, muy crítico del peronismo, hay que decirlo, un liberal. De hecho, amigo personal de Venegas Lynch, una de las figuras que el presidente de la Nación más menciona, aparentemente sería la persona, el diputado nacional Alberto Venegas Lynch, que recomendó su nombre al presidente. Y también otra parte del perfil de García Mansilla es que fue director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, una persona que conoce mucho del derecho precisamente del sector energético, un sector de la economía muy importante para el plan de Milei que quiere desarrollar. Es una persona que tiene mucha aceptación dentro del mundo académico del derecho, y también cayó muy bien su mención dentro de la Corte Suprema. El nombre que no cayó tan bien fue el del otro candidato, Ariel Lijo. Ariel Lijo, de hecho, es una persona que se le podría definir como parte de la familia judicial, la otra casta, la casta de la justicia. Y el caso de Ariel Lijo, que ahora vamos a ir, de todos modos, vuelvo a Mansilla, me estaba olvidando una cosa importante. Los que no lo conocen probablemente se acuerden de él, porque durante el debate por el derecho al aborto, fue una de las personas que expuso precisamente en contra de ese proyecto de ley. Mirá, esto decía durante el tratamiento del proyecto de ley en el Senado en el año 2021. El derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país. El aborto, en cambio, es un delito que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal. A pesar de ello, los artículos 5 y 6 del proyecto de ley pretenden garantizar el aborto como si hoy fuera un derecho. Pero ese supuesto derecho al aborto no existe. No está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas. Es evidente que el aborto no tiene consenso. Gran parte de los ciudadanos a los que ustedes representan están en claro desacuerdo con este proyecto de ley. Y las discusiones básicas de una sociedad no se zanjan con argumentos de autoridad de funcionarios internacionales, sino con decisiones soberanas del pueblo en su máxima expresión, es decir, a través del ejercicio del poder constituyente. Ese es un punto en común que tiene con Javier Milei, que también está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Y el otro punto, te decía, un liberal admirador de Venegas Lynch. Y te decía, el otro candidato que propuso el gobierno, Ariel Lijo, que es uno de los jueces federales de Comodoro Pi, los que investigan casos de corrupción, su nombramiento no fue para nada bien recibido. Salvo por uno de los integrantes de la Corte, Lorenzetti, que tiene una relación personal con él. El caso del hijo es una persona que lleva muchos años en la justicia, fue nombrado por Néstor Kirchner en el año 2004 para ocupar precisamente, fue propuesto para ocupar este juzgado en Comodoro Pi, pero dentro del mundo de la justicia se lo conoce por una particularidad: por dormir causas judiciales complejas. Y de hecho, por ese motivo,
y no solamente complejas, sino que también en las que está en su momento acusado el propio expresidente de la Corte, Lorenzetti, que había sido denunciado por supuesta malversación de fondos dentro de la obra social del Poder Judicial. Y de hecho esto en su momento le valió un pedido de juri de enjuiciamiento que presentó Elisa Carrió y que ayer recordó el presidente del bloque de la coalición cívica ARI en la Cámara de Diputados, que de hecho recordó, y tenemos un tuit para ahí para mostrar, Juan Manuel López dice: Ariel Lijo es la casta millonaria con aras de caballos imposibles de pagarse con sueldos públicos, es parte del freezer que administra el Banco de la Impunidad de Argentina desde Comodoro Pi, como denunció Elisa Carrió. La causa YPF es la mejor prueba de eso, vergüenza Milei. ¿A qué se refiere con la causa YPF? Que en su momento la dejó estar, lo que fue la reestatización de YPF durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia y Kicillof en economía, que generó un juicio contra la Argentina millonario y que de hecho habían sido imputados, denunciados tanto Cristina Fernández como Kicillof, y esa causa pasó de largo, la dejó dormir. Y de hecho eso es lo que llama la atención. ¿Por qué poner juntos a dos personas, una que tiene mucha reputación y otra que no la tiene, para proponer para su designación? Hay un dato, ¿qué puede pasar? Porque decíamos, esto tiene que pasar finalmente por el Senado, tiene que juntar 2/3. Primero tiene que pasar por la Comisión de Acuerdos, donde solamente La Libertad Avanza tiene 2 votos. 2 de 15. Muy difícil que lo logre, y después 2/3 de los presentes en el Senado. Una excusa que pueden encontrar los senadores para rechazar al hijo sin decir todo esto que estamos diciendo es que el decreto que firmó Kirchner en su momento, y que en esta parte no lo modificó Milei, reclama que haya diversidad de géneros en la composición de la Corte. Por ejemplo, que haya mujeres, que ahora no hay, ni siquiera se va a componer con, en total van a ser 5 hombres. Y de hecho, esto lo marcó ayer Ricardo Gil Lavedra, el constitucionalista, es integrante del juicio a las juntas, de los jueces que juzgaron las juntas militares, diciendo: en la Corte Suprema de Justicia debe haber perspectiva de género, como lo establece el propio decreto 222, del que te mencioné recién. Las vacantes existentes deben ser ocupadas por mujeres. La voz de Gil Lavedra también pesa fuerte, tanto en el bloque del PRO como en el bloque del radicalismo. Hay que ver cómo avanza este proceso. Llama mucho la atención la propuesta de Javier Milei para que Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia.